everyone. Thank you for joining us for today's EMARS webinar entitled Impact of Estrogen Deficiency on Quality of Life in Asia and the Role of... Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en el seminario web de hoy que se llama Impacto de la deficiencia de estrógeno en la calidad de vida en Asia y el papel de la terapia hormonal combinada continua en el tratamiento. Es un placer tenerlos acá. Soy Petra Stute, vicepresidente de EMAS y soy de Suiza. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algunos puntos de organización. Tenemos el seminario web traducido en 5 idiomas. Por favor, seleccionen el preferido. Si tuviesen cualquier problema técnico durante el seminario web, por favor, háganoslo saber a través del chat. Para preguntas relacionadas con el contenido, por favor, utilicen la sección Preguntas y Respuestas. La grabación estará disponible en breve y este viernes y sábado también tendremos EMAS School. Por favor, pueden inscribirse y la próxima conferencia en persona será en mayo 2025. Ya están abiertas las inscripciones y pueden enviar sus abstracts. Brevemente voy a presentarles a cada uno de nuestros oradores antes de la presentación y cada presentación tomará unos 20 minutos. Después de ambas presentaciones vamos a pasar a la sección de discusiones y este es un seminario web sponsorizado por Abbott. Con esto vamos a comenzar nuestra sesión. Es un enorme placer para mí presentarles a nuestro primer ponente. Da-Young Lee es especialista en endocrinología reproductiva, con especial atención en el tratamiento de la menopausia y la preservación de la fertilidad. Doctora Lee ha tenido roles como fellow clínico, profesor y médico clínico en instituciones médicas de punta, como el Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl, y actualmente está involucrado en sociedades académicas como la Sociedad Coreana de Menopausia, Sociedad Coreana para la Preservación de la Fertilidad, y va a hablarnos sobre tendencias y características de la THM en la población coreana y asiática. Así que muchísimas gracias, estamos muy emocionados de tenerlo acá. It's my great honor to present here about the trends and characteristics of MST in Korean population. Muchísimas gracias por la presentación. Es un enorme placer para mí presentar acá las tendencias y características de terapia hormonal en la menopausia en población coreana. No tengo conflictos de intereses. Y la tendencia, las características que existen en la sociedad coreana son diferentes de las que existen en los países europeos, en los Estados Unidos e incluso otros países asiáticos vecinos. Hay diferentes motivos para estas diferencias que tienen que ver con diferencias en la eficacia o los efectos secundarios del medicamento utilizado o también factores sociales, culturales y económicos. Hay diferentes estudios que muestran estos motivos y han sido publicados recientemente. Y en esta presentación vamos a revisionar estos hallazgos. Este es un estudio del Korean National Health Insurance Service, NHIS. El gobierno coreano y los ciudadanos es obligatorio para ellos involucrarse en esto. Según la prevalencia del uso de MHT, en el 2002, solo el 10.8% de las mujeres de 40 años o más utilizaban THM. Y esto es más que en los Estados Unidos y en Europa. Las mujeres tienen diferentes síntomas en comparación con otros grupos étnicos. Y las publicaciones dicen que el uso de THM entre mujeres es del 18.8%.
El consumo de medicamentos hormonales se vio disminuido del 54.7% y esto fue visto en el 2006. Podemos ver que es el doble del IPT porque la tibolona estuvo incluido en el sistema de clasificación por la OMS. Y esto porque la tibolona es el más utilizado en MHT en Corea. Mirando las divisiones por edad, podemos ver que quienes comienzan a los 50, hay muchos estudios recientemente donde podemos ver que hay una tendencia de comenzar la THM a la edad de los 60. Este estudio descriptivo japonés que podemos ver a la derecha también ilustra esta tendencia. Podemos ver que la proporción de preparados no orales es muy baja en Corea. Podemos ver que es 1/10 de las combinaciones orales. Durante los 11 años de seguimiento, más del 70% de las mujeres se les prescribió MHT durante menos de un año y solo al 11,8% se le prescribió durante 3 años o más. Y podemos ver que en los porcentajes son individuos que continuaron durante más de 3 años, el 30%, que es similar en este estudio japonés, similar a los estudios en Corea. Podemos ver que el uso de THM también se ha reducido significativamente debido a la preocupación por el aumento de los riesgos de BC y SB. Y entre los resultados de los estudios representativos de la WHI y el Million Women Study, la prevalencia del uso de MHT es relativamente baja en Corea, en comparación también con las formulaciones orales. Hay diferentes medicamentos con THM disponibles en Corea. Y entre estos, solo estos medicamentos son los que actualmente están disponibles para la prescripción. Entonces, muy limitados se pueden considerar en Corea. Tenemos dihidrogesterona, drospirenona y acetato de ciproterona. Tenemos también estrógeno, donde estos transdérmicos no están cubiertos por el sistema sanitario nacional. Y estas formas transdérmicas añaden problemas económicos tanto a los médicos como a los pacientes. Entonces, esto nos lleva a dos preguntas. ¿Por qué el estrógeno transdérmico no es popular en Corea? ¿Es por una cuestión de eficacia o simplemente porque es costoso? La segunda pregunta es si existen evidencias de que las formulaciones de MHT utilizadas actualmente en Corea sean mejores en términos de seguridad con respecto al cáncer de mamas y enfermedades cardiovasculares para la población coreana. Para poder responder a estas preguntas, voy a revisionar algunos estudios en la población asiática. Hay diferentes artículos en Europa, en los Estados Unidos, con opiniones de expertos y revisiones, y he destacado las ventajas de la combinación de estrógeno transdérmico y progesterona micronizada. Las oportunidades de esta combinación es que no aumenta y sino reduce
la incidencia de tromboembolismo venoso, enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. Este estudio compara la eficacia de tibolona y estrógeno transdérmico en mujeres coreanas. Es la THM más utilizada entre la población de mujeres coreana y se utiliza un gel de 1,5 gramos más dihidrogesterona. Después de 6 meses de uso, el estrógeno transdérmico demostró las ventajas en comparación con tibolona. Sin embargo, cuando comparamos acá la eficacia de la tibolona frente a TD en corona, podemos ver diferencias entre grupos en cada ítem que no han sido significativas tras ajustar el IMC, la hipertensión, que diferían antes del tratamiento. Entonces podemos ver que estos estudios perspectivos serán también requeridos. También tenemos la limitación de un grupo de investigación de la China con un resultado de RCT, con una involucración de un estudio con SA con 257 mujeres recientemente menopáusicas. En el estudio chino se vio una dosis más alta de estradiol transdérmico en comparación con el estudio coreano. No hubo grandes diferencias entre los dos grupos después de 24 semanas de tratamiento. Y podemos ver cómo se continuó hasta 12 semanas. Tras 24 semanas de tratamiento, la FSH disminuyó significativamente y la E2 aumentó significativamente en los grupos de E2 o E2V. Y los niveles séricos de FSH y E2 no difirieron significativamente entre los dos grupos tras 24 semanas de tratamiento y parecería no haber entonces diferencias significativas. Entonces, basado en estos resultados de RCT, se puede concluir que una alta dosis de estradiol puede ser necesaria para lograr una dosis similar de estradiol oral en mujeres asiáticas. Basado en estas investigaciones, pensé que esto se podría utilizar también en Corea para explicar que quizás este uso puede ser insuficiente para operar en la remisión del síndrome efectivamente, pero al comparar con estos datos de Japón, vemos que la tendencia observada en Corea se confirma. Y acá podemos ver que la proporción de la población de TDA aumenta del 20% en el 2006 y para el 2021 ha tenido un aumento significativo al 66%, lo que sugiere que hay ventajas en el estrógeno transdérmico y ha tenido un mayor consenso social en Japón, lo que lleva a su mayor uso. El uso del estrógeno también en Corea se ve influido por también, más allá de la eficacia de la medicación, también hay diferentes factores que tienen un rol. Las formulaciones que no son cubiertas por el sistema nacional, haciendo que el costo de mantenimiento sea más alto. Otro factor es que Corea tiende a preparar medicamentos más convenientes, entonces buscan equivalentes
Este sería entonces el resumen de por qué el estrógeno transdérmico no es popular en Corea, considerando los ensayos existentes para lograr efectos similares a los del estrógeno oral en mujeres asiáticas, pueden ser necesarias dosis más altas de TDE. En Corea se carece de datos sobre la dosis eficaz y segura de este. Y para romper este círculo vicioso en el futuro, serán necesarios realizar estudios clínicos prospectivos bien diseñados dirigido a las mujeres coreanas en comparación con otros países. Y para poder romper este círculo vicioso, es necesario realizar estudios prospectivos. Y ahora vamos a ver los datos que tienen que ver con mi segunda pregunta, si existen pruebas de que la formulación de MHT utilizada actualmente en Corea sea mejor en términos de seguridad. Aquí podemos ver el número estimado de incidencia del cáncer de mama en Corea junto con Japón, que tienen una mayor incidencia en Asia. En Asia, el cáncer de mamas suele darse con más frecuencia en mujeres jóvenes y esta es una tendencia particularmente pronunciada en Corea, según los datos del registro de la Sociedad Coreana de Cáncer de Mamas. El 66% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen entre 40 y 50, lo que muestra que esto es diferente de otros países occidentales y son entonces nuestras candidatas primarias para comenzar la THM y la seguridad del cáncer de mama es realmente un tema clave. Aquí se hizo una correlación entre el THM en el cáncer de mama. Según la base de datos de NHIS, el estudio muestra un aumento en el riesgo de cáncer de mama. No muestra un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Y podemos ver actualmente disponible en Corea donde hay un estudio que muestra que la prevalencia de tibolona no aumenta el riesgo de cáncer de mama. La prevalencia del consumo de tibolona en Corea del Sur es del 47%. Y según la duración del uso de terapia hormonal, el riesgo de cáncer de mama tiende a aumentar con el uso prolongado y en este estudio el uso de progesterona estuvo asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, mientras que otros tipos mostraron un aumento de riesgo de cáncer de mama, con el uso a largo plazo, el uso de dihidrogesterona muestra una disminución en el riesgo de cáncer. Por esto, el CPM que usa dihidrogesterona se observa un aumento en estos datos, lo que puede verse influido por un espectro como la detección temprana o progresión de un cáncer de mama preexistente. Entonces serán designados una recolección de datos a largo plazo de hidrogesterona, así como de progesterona ionizada. La estrategia en Europa ha demostrado que la dihidrogesterona es segura y esto puede explicar los ensayos de EPT de dosis ultra baja y se pueden necesitar estudios también en Corea para ver el perfil de seguridad.
También podemos ver la correlación entre CBD, MHT y enfermedades cardiovasculares, y el estudio muestra que el uso de tibolona, estradiol oral sola o TD después de una menopausia se asocia de forma independiente a un riesgo elevado de SB. Y el riesgo se relacionó principalmente con el ictus. Y CPM no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares o infarto. El estudio también vio que el aumento de CBD con una mayor duración en mujeres usuarias de tibolona después de la menopausia se correlacionó con un mayor riesgo de CB. Y la atención se tendría que prestar al riesgo potencial de SB. En este estudio vemos el mayor riesgo de ictus en usuarias de tibolona de régimen de solo E2, y los médicos eligen este medicamento para mujeres con riesgos de CVD más altos, y puede haber un sesgo potencial en los resultados del estudio. En este estudio podemos ver los riesgos de CVD, pero las variaciones de los resultados pueden variar según los tipos de progestinas incluidas. Entonces, para resumir la respuesta a la segunda pregunta, la tibolona no parece aumentar el riesgo de cáncer de mama, incluso en el uso a largo plazo. Y en cuanto al uso de dihidrogesterona en Corea, los datos son insuficientes para confirmar si su uso aumenta el cáncer de mama en función de la duración. Y tendrían que investigarse más los datos de seguridad sobre dihidrogesterona y progesterona mioironizada. El riesgo cardiovascular de la THM en Corea, el uso de tibolona y regímenes de solo estrógeno pueden aumentar el riesgo de ictus, sobre todo en mujeres de edad avanzada. Entonces se necesitan más investigaciones para determinar las diferencias de seguridad entre los diferentes CPMs. En conclusión, el uso de la THM en una sociedad concreta se verá influida no solo por la eficacia y seguridad reales del fármaco, sino también por factores socioculturales en esa sociedad, como la preferencia de los médicos y los sistemas nacionales de apoyo. Los estudios representativos a gran escala sobre la eficacia y la seguridad de la THM se han realizado principalmente en los Estados Unidos y en países europeos, y estudios recientes realizados en Asia sugieren que los efectos y la seguridad pueden diferir de los observados en poblaciones occidentales. Entonces, en el futuro será necesario realizar estudios de colaboración y compartir datos clínicos con poblaciones asiáticas. Muchas gracias por haber escuchado. Okay. Yes, thank you very much, Dr. Lee. This was a very interesting presentation. I've already gathered. Okay. Muy bien. I would also like to encourage Muchas gracias a todos. Esta ha sido una presentación muy interesante. Q&A section so that we have a lively discussion afterwards. También quisiera pedirle al público, por supuesto, saben que pueden enviar sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas para nuestra discusión. Y antes de pasar a la discusión, tendremos primero a nuestro segundo presentador, quien es el profesor Yu Qui Shi. Es el expresidente de la Federación de Menopausia de Asia y el Pacífico. Es el presidente de la Sociedad China de Menopausia, de Ginecología y Obstetricia. Es profesor del Centro de Endocrinología Reproductiva y Medicina de Reproducción del Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín.
en China y nos va a hablar sobre la eficacia y la seguridad de formulaciones de dosis ultra baja de estradiol. Así que, profesor, bienvenido y estamos felices de tenerlo acá y de escuchar su presentación. Muchísimas gracias, Petra, por su presentación. Así que ahora voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a hablar sobre eficacia y seguridad de formulaciones de dosis ultra baja de estradiol. Y yo trabajo en el Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín en China. Entonces, esto tiene que ver con las directrices que recomiendan la dosis efectiva más baja de THM. Y las directrices incluyen las recomendaciones de la Sociedad de Menopausia Internacional del 2016 y de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y también de la China. Y la dosis más eficaz, más baja, es la recomendada para el uso en la formulación de THM. Y la clasificación de estas dosis de estrógenos y progestágenos utilizados en la THM vienen clasificados en 3 partes. Dosis estándar, bajas o ultra bajas, que se consideran la dosis estándar. 1 miligramo es una dosis baja y 0.25 o 0.5 es ultra baja. Así que estas diferentes dosificaciones se eligen y son las estandarizaciones del paciente según los síntomas vasomotores. Entonces buscamos la dosis más eficaz para reducir los síntomas de la menopausia y esa será la dosis efectiva. Cuando la dosis logra esa función, entonces la dosis más baja será la ideal para esa paciente. Estradiol 0,5 miligramos más dihidrogesterona 2,5 implementan la dosis efectiva más baja de terapia hormonal en la menopausia. Entonces hemos realizado esto como ensayo clínico de fase 3 en China y esta formulación la tenemos también en un ensayo en fase 3 en Europa. Entonces, veamos los resultados de estos ensayos clínicos. Primero, vemos cuáles son los resultados en China. Este es el protocolo del estudio de fase 3 en la China. Después del cribado y la inscripción y la firma del consentimiento tras haber reclutado a las participantes, vienen aleatorizadas en 1 a 1 en 0,5 miligramos de estradiol más dihidrogesterona de 2,5 miligramos y placebo. Esto se condujo durante 12 semanas, luego se detiene y se hace un seguimiento de 30 días.
Hicimos un cribado a 560 voluntarias y se aleatorizaron a 332. No recibieron el tratamiento del estudio. Solo una y el grupo que recibió estradiol más dihidro fueron 166, mientras quienes recibieron el placebo 165. Quienes finalizaron el estudio fueron 156 en cada uno de los grupos. Y aquí podemos ver los resultados, donde se notan las diferencias estadísticas en 4 semanas. El resultado principal es el cambio en el número de sofocos diarios durante el tratamiento. Podemos ver en este primer grupo la diferencia que se ve en la 4ª semana, en la 8ª semana y también en la semana 12 al final del estudio. En el resultado del estudio vemos el número de sofocos diarios. Es el resultado y como resultado secundario podemos ver la diferencia estadística en la 8ª semana y también al final del tratamiento. Otro resultado secundario son los cambios en los índices. Y estos se dieron a través de cuestionarios de síntomas vasomotores y de calidad de vida. Podemos ver los resultados y la diferencia entre el grupo tratado con placebo y el otro, donde podemos ver diferencias significativas. Entonces, las mejoras en esta sensación de decaimiento y dolor muscular y articular, este dolor muscular y auricular es uno de los síntomas principales entre las mujeres en menopausia en China, no los sofocos. En los países orientales, los síntomas son diferentes de los países orientales. Los síntomas principales en los países orientales son dolor muscular y articular, mientras que los sofocos son en el ranking, son 4º o 5º como síntomas. Entonces, estradiol más dihidrogesterona fueron asociados con mejorías en la sensación de decaimiento y de dolor muscular y articular, por lo que es muy eficaz en este aspecto. Y veamos los resultados en Europa, donde son ligeramente diferentes en el protocolo. El estudio después de la aleatorización es 2-2-1. O sea, estradiol más dihidrogesterona de dosis ultra baja. El segundo es placebo durante más o menos 12 semanas y luego pasa a la dosis ultra baja. Y el tercer grupo tiene una dosis baja de 1 miligramo de estradiol más 5 miligramos de dihidrogesterona. En Europa entonces tuvieron 3 grupos. Entonces veamos los resultados de este estudio, donde el cambio principal de sofocos por día, moderados a intensos desde el inicio hasta la semana 13, fue similar en el grupo de estradiol de 0,5 miligramos más dihidrogesterona de 2,5 miligramos. Y
1 miligramo de estradiol más 5 miligramos de dihidrogesterona. La eficacia de reducir el número de números de sofocos diarios de moderados a intensos fue similar y el cambio en el grupo de placebo fue menor y significativamente diferente al del grupo de dosis ultra baja. Y también podemos ver cómo la disminución significativa corresponde a una reducción de síntomas que se vio en los 3 grupos en el tiempo, con una disminución marcada en la semana 4 y aún más en la semana 13. En comparación con el placebo, hubo una mejoría significativa con la dosis baja y ultra baja en los síntomas como sofoco y sudoración. De estos 2 ensayos clínicos en China y en Europa, se tomaron los datos de ambos y vimos que los 2 ensayos de fase 3, el grupo de dosis ultra baja y el grupo con placebo, tuvieron diferencias significativas desde la semana 3. El número de sofocos por día desde el comienzo hasta el final del tratamiento fue mayor con dosis ultra baja frente al placebo en la población multiétnica. Y hablemos ahora sobre las pruebas de seguridad de las dosis ultra baja de estradiol. Una dosis más baja significa mayor seguridad. Entonces, las dosis bajas son seguras. Podemos ver acá los resultados en China de los efectos secundarios considerados con el tratamiento, que no fueron significativamente superiores al grupo con placebo. El grupo con la dosis ultra baja fue bien tolerado con la aparición de tratamiento emergente de eventos adversos en comparación con el placebo. La mayoría de los eventos adversos fueron leves. También el grupo con la dosis ultra baja fueron bien tolerados y la aparición de efectos adversos fue comparable a los de placebo y la mayoría de los eventos adversos fueron leves. El grupo de dosis ultra baja fueron bien toleradas las dosis con un buen perfil de seguridad y la mayoría de los eventos adversos fueron leves. Por supuesto, sucedieron más frecuentemente en el grupo con tratamiento que en el placebo, pero en el grupo placebo también tuvo algunos casos de sangrado inesperado. En el estudio de fase 3 en Europa, el spotting o la hemorragia fue leve y la mayor parte de las mujeres no presentó ni sangrado ni manchado en ningún momento del estudio, en ninguno de los dos, ni en dosis baja ni ultra baja. El ensayo de dosis ultra baja de estradiol en Europa, podemos ver que es un estudio multicéntrico, open label de 1 año de duración, que se realiza con más de 12 semanas, es abierto
multicéntrico abierto de 1 año de duración, siguiendo a 446 mujeres posmenopáusicas sanas, no histerectomizadas, con síntomas de deficiencia estrogénica. Este es el protocolo del estudio. Y en el grupo de dosis ultra baja podemos ver acá los datos de la biopsia de la seguridad endometrial. Podemos ver que es un endometrio atrófico 51.4%, endometrio secretor 2.8% y de tipo menstrual 1%. Proliferativo de 7.6%, hiperplasia simple, pólipos atróficos y pólipos hiperplásticos sin atipia. Es un solo caso, 0,3%. Entonces, no hay prácticamente cambios en el endometrio. La seguridad del endometrio, entonces, es buena. La dosis ultra baja está asociada a una tasa de amenorrea favorable. La mayoría de las mujeres no presentaron hemorragias durante el estudio. Este es un estudio abierto de 1 año y las dosis ultra bajas fueron bien toleradas por las mujeres posmenopáusicas sin aumento en eventos adversos emergentes del tratamiento o eventos adversos severos en comparación con placebo. Y la protección ósea, si la dosis de estradiol aprobada por la FDA aunque sea una dosis ultra baja, ¿tiene un efecto protectivo? Esta es una pregunta que generalmente hacen las pacientes. La FDA, la Food and Drug Administration, aprueba el estradiol para preservar los huesos, incluyendo la dosis ultra baja de 0.5 miligramos. Y es utilizado comúnmente la dosis baja o ultra baja. El tratamiento con dosis ultra baja de estradiol durante 52 semanas, aproximadamente 1 año, mejora significativamente la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Como pueden ver acá, en este diagrama, el grupo aumenta la densidad ósea, mientras que el grupo con placebo no muestra ningún cambio. Entonces hay una diferencia estadística significativa, donde podemos ver que es menor a 0,001. Concluyendo, entonces, el régimen combinado continuo de estradiol 0,5 miligramos más de hidrogesterona 2,5 miligramos implementa la dosis efectiva más baja de terapia hormonal en la menopausia, que ha sido recomendada por directrices autorizadas. La formulación de la dosis ultra baja puede reducir significativamente los síntomas vasomotores en mujeres chinas y europeas y mejorar la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas. La formulación de estradiol 0,5 miligramos y dihidrogesterona 2,5 miligramos demostró un buen perfil de tolerabilidad con una tasa de amenorrea y una seguridad endometrial favorables. La aparición de efectos adversos fue comparable entre el grupo de tratamiento y el grupo placebo. 0,5 miligramos de estradiol es la dosis aprobada por la FDA para la preservación ósea.
el tratamiento con estradiol 0,5 miligramos y el régimen de terapia hormonal en la menopausia durante 52 semanas puede mejorar significativamente la densidad ósea y lograr la protección ósea en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor, por su estupenda presentación. Es muy interesante conocer también su punto de vista desde, digamos, otra parte del mundo, al menos desde mi perspectiva. Y también hemos recibido ya algunas preguntas que yo quisiera comenzar con mi primera pregunta para el doctor Lee. En nuestros países, las mujeres siempre prefieren tener hormonas bioidénticas, estradiol en combinación con progesterona micronizada, y es realmente difícil convencerlas de tomar cualquier otra cosa. Y también tenemos tibolona en el mercado, pero como es sintética, no es muy popular. Entonces, para mí es muy interesante ver que hay tantas mujeres en Corea que utilizan la tibolona. Y me pregunto si la discusión sobre hormonas bioidénticas también es algo que está comenzando, es algo que está presente o no es un tema que se trate en su país. Muchas gracias por la pregunta. También me pregunto por qué la tibolona sea tan popular en Corea. Creo que sea porque nuestros médicos senior han utilizado este medicamento y algunos estudios revelan que el uso de tibolona puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, pero creo que haya algunas controversias en estos datos. Como presentaba, hay altas posibilidades de ictus con el uso de tibolona y creo que el uso de terapia hormonal con bioidéntica tendría que ser un proyecto de algo más utilizado en Corea, estoy de acuerdo. Pero la cultura en Corea es algo que no cambia tan rápidamente, así que he presentado la tendencia de Japón y creo que podríamos cambiar nuestra práctica según la evidencia, creería. Gracias. Lo que también me lleva a una pregunta de nuestro público, que se las voy a leer. Dice, hola, profesor Lee. Tengo una pregunta para usted que me ha confundido después de escuchar la presentación. Tanto la IMS como FIGO afirman que tibolona tiene un aumento en riesgo de mama y recomiendan progesterona micronizada y dihidrogesterona como la opción más segura de THM este año. Pero parece que los resultados de la investigación de Corea sean bastante diferentes. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Está en línea con la respuesta que daba anteriormente. Sé que la FDA no permite el uso de la tibolona en los Estados Unidos por una cuestión de seguridad, pero en Corea, como la prevalencia es mayor, hay menor preocupación sobre los efectos secundarios, como el cáncer de mama. Y también creo que los efectos secundarios deben seguir estudiándose por los centros que están haciendo estudios prospectivos. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro. La tibolona también es muy popular en China. ¿Y por qué? Porque la tibolona tiene efectos andrógenos, lo que puede aumentar la biodisponibilidad y así se puede tratar estos malestares.
es muy favorable como medicina y con respecto al cáncer de mama, los efectos de tibolona pueden detener el cambio del estrógeno al estradiol. Entonces, puede en realidad reducir la concentración de estradiol en la mama, en el órgano. Entonces, a ese efecto parecería que la tibolona puede reducir el riesgo de cáncer de mama en realidad. Mientras que en China utilizamos la tibolona, es algo muy popular acá. Entonces, no ver un aumento inesperado en el uso de tibolona que sea mayor que otros medicamentos. En la pregunta también preguntan sobre la progesterona micronizada, ¿no? Para esta es seguro para la mama, pero para los documentos publicados, los papers decían que la progesterona micronizada puede aumentar el cáncer, el índice de cáncer de endometrio. Entonces, quizás sea una cuestión de dosis. La dosis que utilizamos ahora puede que no sea suficiente para proteger el endometrio. Entonces, esto es algo que debe estudiarse primero. Muchísimas gracias por su comentario. Y tengo otra pregunta del público. Esta es al profesor Shuji. Dice, antes que nada, muchísimas gracias por una presentación tan espectacular para ambos. Si 0.5 miligramos no está disponible en nuestro país, si está disponible solo 1 miligramo, ¿cómo podemos hacer para dosificarlo mejor? Bueno, se puede simplemente cortar a la mitad. Es 1 miligramo, es media píldora, será 0,5 miligramos. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar a utilizar 0,5 miligramos? En nuestras directrices diseñamos los protocolos en modo que si alguien de 45 años de edad ya está en menopausia y viene a la clínica, después del examen, si no hay ninguna contraindicación, se puede comenzar a utilizar de manera secuencial el estradiol con progesterona con 2 miligramos de estradiol. Y cuando se llega casi a los 50 años de edad, se puede cambiar este régimen a 1 miligramo más progesterona, como dihidrogesterona, que se utiliza en manera secuencial. Y después se puede cambiar a una terapia combinada con 1 miligramo de estradiol. Y después de los 56 años de edad, se puede cambiar a una dosis ultra baja. Y si no tienen esta formulación, simplemente cortan 1 miligramo a la mitad y luego van a hacer una pastilla de medio miligramo por día. Y después de 60 años de edad, se puede pasar a la combinación transdérmica. Esto es lo que se hace entonces en China. Muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta para el doctor Lee. Nos decía que el índice de la prevalencia, la incidencia del cáncer de mama sea superior en Corea y en Japón en comparación que en otros
países asiáticos. ¿Tiene una explicación para esto? Creo que las diferencias genéticas sean más una cuestión étnica, diría, pero todos los países tienen registros donde están registrados en toda la nación, es igual en todas partes. El cáncer de mama tiene una prevalencia de cáncer de mama que es alto y cada país, cuando comparten los datos de registro, hay prevalencia que es sin dudas alta en la sociedad coreana. Y se pensaría que hay diferencias genéticas que puede afectar esta situación. Muchísimas gracias. Y ahora otra pregunta para el profesor Shuji. Las mujeres asiáticas necesitan menos HRT porque tienen quizás fitoestrógenos como en la soja. Sí, la soja contiene sustancias similares al estrógeno, pero cuando tomamos la soja con una comida, bueno, no tiene ningún uso para el alivio de los síntomas. Hemos hecho estudios de isoflavonas. Algunos pueden sentir efectos y otros no. ¿Y por qué? Cuando esto entra en el cuerpo, no necesariamente tiene un efecto, sino que tiene que cambiar a sustancias similares al estrógeno en la bacteria intestinal para poder cambiar, y la bacteria intestinal es diferente según la persona. Para algunas personas van a tener estas bacterias que pueden cambiar a estrógeno, pero otras personas no. Entonces será diferente. Por lo que no podemos esperar que el efecto de esta sustancia funcione para todos. Muchísimas gracias. Quizás otra pregunta importante con respecto a síndrome de Turner. ¿La formulación de dosis baja o ultra baja es apropiada para mujeres con síndrome de Turner? Creo que sea lo mismo. Con respecto a la respuesta de la primera pregunta, cambiamos la dosis según la edad de la paciente. Si la paciente es joven, vamos a utilizar 2 miligramos y luego 1 miligramo y luego 5 miligramos y luego después de 60 años de edad cambiamos a transdérmico. Quizás última pregunta para el doctor Lee. Hay muchísimas preguntas sobre la tibolona. ¿Han visto crecimiento folicular mientras que toman tibolona? No creo haber visto esta situación. Los beneficios están definidos por esto que se decía, pero puede haber, cuando se está en el proceso de esta terapia, algunas personas tienen sangrado intermenstrual y creo que algunos pueden tener operaciones abruptas y la ovulación irregular puede ocurrir hasta 1 año.
Y no sé si la tibolona, bueno, tiene un crecimiento particular. Yo no lo he experimentado. Muchísimas gracias. Podemos responder, no podemos responder a todas las preguntas por una cuestión de tiempo, pero muchas gracias a nuestros dos ponentes por habernos dado la presentación y gracias al público y también por pedir, por responder a todas estas preguntas. Habiendo dicho esto, vamos a vamos a invitarlos a la escuela de Emma a Valencia la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y que tengan un fantástico resto del día. Muchas gracias.